Hola, buenas, ¿me Bueno, escuchan? ¿Sí? Hola, doctor. ¿cómo está Marcelo? Qué feo que se escucha por esto. Buenas, buenas a todos. Buenas Mientras tardes. loco. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Ezequiel? Todo bien, Marcelo, ¿vos cómo andás? Bien. Tendría que haber salido a entrenar y me recosté un ratito y me quedé enganchado. La fiaca de la tarde. La bicicleteada quedó de lado. Y lunes, ahora como hoy entré más temprano, así que a laburar. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. A todos. Alejandra, ¿cómo pasaste el fin de semana? Sí, Alejandra, vos, que estás mirando por el costado. Sí, a vos. Sí, saliste sorteada. Bien, muy bien, tranquilo, Bueno, estudiando. bueno. Estudiando, son mentirosas, son estudiando, no hay necesidad. Yo les voy a No, de les voy verdad, aprovecho el fin de semana porque trabajo. bueno, les voy a contar una. Lo pongo así acá para que sepan de qué equipo soy. Lamentablemente, bueno. Les voy a contar Bien. una anécdota que por allá lejos y hace tiempo, cuando tuve que ir al consejo académico para el nombramiento en ese momento para dar clases, y pensé que queda grabado esto, pero no importa. Entré a la sesión del consejo y no se rían. En ese momento los diarios mayormente no eran digitales, no existían. No es que no existían los celulares, creo que no existían, estaban empezando a salir. Y entré al consejo académico con el Olé bajo el brazo, que justo me lo habían prestado para leerlo, con el Olé, el diario deportivo. Y me acuerdo que en ese momento justo estaba el doctor Garabuzo, no sé si lo conocen, eximio profesor en la materia de concursal, y me dice, y le dice a los demás miembros del consejo, pensar que todos vienen en las entrevistas y eso que del consejo, que se vienen con libros abajo los brazos y esto y lo otro. Tamone entró con el Olé, dice. Y yo dije, bueno, ¿para qué voy a entrar con un libro? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer pantalla, no. Y bueno, esto tiene que ver un poquito con eso de tuyo, Alejandra. Estuve estudiando. Seamos sinceros. Igual, a ver, yo te creo, no digo que no. De verdad porque trabajo y bueno, Pero aproveché sí. a Bueno, pero por imprimir eso todo quería y a como leer un poquito. esa pequeña anécdota mía que después me dio vergüenza, pero en ese momento ni verdad ni me percaté. En vez, a ver, entrar con el libro, pues no, entré con el Olé abajo del brazo. Un desastre mío. Bueno, ¿qué tuvieron clase la semana pasada, chicos? Miércoles y viernes, ¿qué tuvieron? ¿Qué tuvieron? Los escucho. Ustedes saben que, eso sí digo, saben que El no viernes me dio gusta hablar. consejo de la magistratura. ¿El viernes? Designación, renuncia del juez, designación, Está bien, renuncia. está bien. Eso Tanto a nivel nacional, eso que lo vieron con Néstor, ¿no? con Con el el doctor doctor Iriarte Lozano. vimos tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires. Bien, está bien, Como en chicos. provincia, el jurado de enjuiciamiento. Fantástico, fantástico. Y recuerden la diferencia que después van a encontrar un poco con la cuestión del juicio político, lo que es en los jueces nacionales. ¿Está? Ahora que digo jueces nacionales, recuerden cuando ustedes vayan a leer los libros, y mayormente por ahí a Palacios, hablando de esto de los jueces nacionales, ustedes van a leer por ahí. Y después, sí, la última parte comenzamos a hablar ya de algo de competencia que quizás nuestro también integrante de la comisión, Ezequiel, le va a hacer por ahí mencionar algo de lo de la competencia federal. Y
que ya de antemano les estoy diciendo que hay una primera y gran clasificación de la competencia federal y competencia ordinaria, ¿no? Es una competencia, la federal es una competencia exclusiva, limitada y de excepción, como características, que después la va a explicar por ahí Ezequiel al final. Digo esto ¿por qué? Porque cuando vayan a los libros a estudiar a Palacios, mayormente está explicado en lo que es a nivel capital federal. Y como es capital federal y no provincia de Buenos Aires, en capital federal, a ver, en provincia de Buenos Aires tenemos lo que es la justicia ordinaria y la justicia federal, ¿está? Como tenemos órganos jurisdiccionales en cuanto a la competencia ordinaria, que después lo vamos a explicar, que ahora no vamos a hacerlo mención nada más, y después tenemos competencia federal, vamos a tener órganos jurisdiccionales para ambas competencias. Y así ocurre lo mismo en todas las provincias, ¿está claro? En la provincia de Catamarca también van a tener una competencia ordinaria y una competencia federal. Y así ocurre lo mismo dentro del ejido urbano, dentro de lo que es la Panamericana, en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Van a tener una justicia federal y una justicia ordinaria. ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Aunque sea con un pulgarcito bien, ok, todo va. Bueno. Y van a encontrar en los libros, y mayormente por ahí, porque quizás el libro de cabecera va a ser el de Palacio, y van a encontrar que habla de la justicia nacional. No se confundan esa justicia nacional de la que hace mención con la justicia federal. ¿Está claro? Esa justicia federal, esto es para que no se confundan a la hora del estudio, esa justicia nacional de la que hace mención Lino Palacios no es aquella justicia que nosotros vamos a conocer como la justicia federal. ¿Está claro? Esa justicia nacional a la que hace mención Lino Palacio y cualquier otro doctrinario hace mención a lo que es la justicia ordinaria en la capital federal, lo que es Cava, esta ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Quedó claro eso? Van a encontrar también lo que es en capital, aunque no me interesa lo de capital federal, pero digo esto para que no se confundan cuando vayan a leer los libros, sí que tengan la mención ustedes y saber por qué está la diferencia entre la competencia federal y la competencia ordinaria, pero no se confundan porque en capital federal, por ejemplo, están los juzgados nacionales. ¿Vieron algo ustedes de la ley 5827, chicos, ya? De organización de poder judicial en la provincia. No, la nombró, no, la nombramos, pero no. No, me dijeron recién, no, la nombró como diciendo, no, eso no lo vamos a ver acá, si no tiene nada que ver. Bueno, pero... Medio por Bueno, arriba la vimos. pero... Bueno, la ley 5827, que es de la organización de la justicia en la provincia de Buenos Aires, es lo que hace mención a cómo está organizada en cuanto a los órganos jurisdiccionales y su competencia a la justicia ordinaria. ¿Está claro? Y acá vamos a tener, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, si no me quiero escapar un poquito, si bien por ahí todo tiene que ver con todo en esta materia, por eso estamos hablando de un proceso, es una concatenación de actos, y vamos a hacer mención a juzgados de primera instancia en lo civil y comercial. ¿Está claro? Ese juez de primera instancia va a entender en la provincia de Buenos Aires y en cuestiones de competencia ordinaria, que nada tiene que ver con la competencia federal, en cuestiones civiles y en cuestiones comerciales. Antes también entendían cuestiones de familia, cuando obviamente se crearon en ese momento los tribunales de familia, dejaron de entender en las cuestiones de familia los juzgados de civiles y comerciales, dejaron de entender estas cuestiones de familia para que esas cuestiones en cuanto a la materia sean entendidos por los tribunales de familia, hoy, y lo reitero 3 veces, juzgados de familia. ¿Está claro? Cuando se crearon el fuero de familia eran tribunales y hoy por hoy son juzgados de familia. Dicho esto nada más, y vamos a ir comenzando. Que bueno, que vieron jueces, ¿y qué más me dijeron que vieron? Chicos, Bueno, la cuestión de los... remoción, ¿Cómo? Designación y remoción en nación y en provincia. Está bien, de los jueces, pero ¿qué más, qué otro tema vieron? ¿De alguna otra bolilla? Y bueno, con el doctor en la plenaria empezamos con el sistema de justicia. ¿Con el sistema de qué? Vimos el sistema judicial argentino. Claro, Está el bien, sistema bueno. judicial argentino. Está bien, que eso tiene que ver
con los órganos que tienen que ver pues, mayormente lo de que es la competencia federal. Cuando estén hablando de la ley 5827, para estar referidos a lo que es la justicia por competencia ordinaria en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está organizada la justicia ordinaria dentro de la jurisdicción? Y acá les pongo la palabra jurisdicción territorialmente hablando de la provincia de Buenos Aires. ¿Está claro? Que está dividido en determinados departamentos judiciales. Bien. Les hago mención y también seguramente se los va a decir el doctor Basso. Tengan cuidado de dónde leen, de dónde estudian la ley 5827. Y digo esto ¿por qué? Porque en cualquier código de procedimiento civil y comercial de la provincia de Buenos Aires, lo digo así rapidito para que no me digan solamente en el examen el código procesal y no tengamos que sacarle con tirabuzón el código procesal civil y comercial. ¿De dónde? La provincia de Buenos Aires. ¿Está claro? Estamos hablando en cuanto al código procesal, en qué materia y de qué territorio. ¿Está claro? En cualquier código de procedimiento van a encontrar la ley 5827. Como siempre les digo, para esta materia, y cuando estudien y vayan a cursar este derecho procesal, nuestro libro de cabecera, por así decirlo, por más que no es un libro, es una ley, es el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Siempre les digo, cómprenlo, lo piden prestado, o lo hurtan, o lo roban en su caso. ¿Está claro? Depende de qué código estudien, puede ser que la ley 5827, si es un código medio viejito, por ahí capaz que tenga 5 o 6 años, y en muchas cuestiones procesales no ha cambiado, pero sí la ley 5827 se modifica constantemente y quizás haya quedado en desuetudo en cuanto y a cuándo tengan ustedes que rendir. ¿Está claro? Con respecto a lo de los jueces, tengan en cuenta que seguramente va a ir alguna pregunta. Ya están las fechas de los exámenes, creo que son los primeros días, creo, no sé si el 7 por ahí, o el 5 puede ser de, Ezequiel, sacame de esta laguna, este mar que tengo en este momento. El 7 No sé de si ya mayo. 7 de mayo, no estaba muy confundido, bien. 7 de mayo y después creo que el recuperatorio, bueno, ustedes saben bien que después... El recuperatorio el 21 de mayo. El 21. Bueno, chicos, recuerden, y creo que va a estar estipulado, si no cambian las condiciones sanitarias, creo que va a estar estipulado para que vayamos y nos encontremos la cara en la Facultad de Derecho. ¿Está claro? Vayan teniendo en mención lo que se le está dando y Tamones ya les va diciendo, por más que quede esto grabado, que esta cuestión de los jueces y la designación de los mismos puede llegar a ser alguna pregunta de examen. ¿Está claro? Así que tenganlo en cuenta. Tengo una pregunta, bueno. Marcelo. Sí, mi cariño. Gracias por decirme Marcelo y no doctor, porque no me gusta. Decime. Me acordé. Con respecto a la ley 5827, ¿puede ser que Sí. la última modificación sea del 2017? Sí, puede ser que alguna... a ver, como modificaciones que tiene continuamente, porque a veces se va modificando. A ver, lo que más nos interesa a nosotros es tanto la parte del Ministerio Público y lo que es el Departamento Judicial de Mar del Plata, porque si es por reformarse la ley, recuerden ustedes que la ley 5827 está organizando en cuanto a los departamentos judiciales y los órganos jurisdiccionales. Sí o sí ustedes tienen que saber bien, a ver, cómo está compuesto el Ministerio Público, y me estoy yendo un poquitito de tiempo, cómo está compuesto el Ministerio Público, cómo está compuesto el Departamento Judicial Mar del Plata en cuanto a sus órganos jurisdiccionales. Eso es lo que, a ver, tienen que saber bien, y por ahí su competencia de cada uno. Bien, saber, a ver, cómo es la composición de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata. Por ahí no tan, a ver, la penal, si uno a ver, si en la materia nuestra le vamos a preguntar cómo está compuesta la Cámara de Apelaciones en lo penal, o si le llego a hacer yo esa pregunta, digamos, en un examen oral, es porque, por ejemplo, Alejandra, no quiero que apruebes, por ejemplo, ¿está claro? Porque no hace la materia. Sí, obviamente, para Gabriel, para vos también va, Maidana. A lo que voy es que sepan bien, obviamente, lo que a nosotros nos interesa, ¿está claro? Cuántos juzgados de primera instancia en lo civil y comercial tenemos en el Departamento Judicial Mar del Plata, qué partidos abarca el Departamento Judicial de Mar del Plata, la competencia de cada uno, cómo está compuesta la Cámara, por cuántas salas,
cuántos son los integrantes, ¿está claro? Y sí o sí, obviamente, saber si el artículo primero de la ley 5827, cuáles son los órganos jurisdiccionales que existen en la provincia de Buenos Aires. Bien, obviamente no nos interesa cómo está compuesto, ni le vamos a hacer una pregunta, cómo está compuesto, o cuántos juzgados de primera instancia tiene el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, porque la verdad, ni lo sé. ¿Está? Y no nos interesa. Ezequiel, ¿querías comentar algo? Perdóname. Perdón, Marcelo, que te interrumpa. Justo para responder un poco a lo que decía Alicia, y también retomando lo que dijo Alfonso sobre las normas actualizadas, cuando se modifican, es tirarles un tip, nada más que a mí me ayudó un montón. Ahora les comparto pantalla y les muestro, por ahí se hace más fácil así. Cuando se trata de leyes provinciales, ¿ahí están viendo? Confírmenme si ven. Sí, sí, se ve. Bien, esta página, que es normas.gba.gov.ar, en ella pueden buscar leyes provinciales específicas, como por ejemplo, acá les muestro en pantalla la ley 5827, y siempre tiene un apartado donde se puede ver el texto original o el texto actualizado. Bien, eso lo usé mucho yo, por ejemplo, cuando se prorrogaban una normativa específica de plazos administrativos en provincia por decretos. Entonces, esta página está muy buena porque te dice que un determinado decreto o una determinada ley está complementada por otras leyes u otros decretos y es derogada por la que sigue o solamente complementada. Si para el caso de la ley 5827 justo, por ahí les puede ayudar para no caer en la trampa de leer una ley desactualizada. Bien, siempre es más que nada para darles una mano a ustedes a la hora de buscar un texto actualizado, que a veces se modifican y uno no sabe específicamente. Si uno no sabe la cuestión particular que se modificó, a veces cae y termina mirando un texto viejo. Bien, era eso solo. Ahí dejo de compartir. Gracias. Bueno, ahí está lo que es la juventud y gracias Ezequiel por estar compartiendo la clase con nosotros. Así que van a aprender más de Ezequiel que de mí. A lo que yo voy es, a ver, que hoy tienen ustedes la posibilidad, de consultar esto por internet continuamente, ¿está claro? Yo ahora hacía mención de que si estudian, yo soy un iluso, ¿no? Porque quiero que estudien por un código, y cuando digo por el código, una vez reté a una alumna en clase presencial, pero digo, ¿puedes dejar el telefonito? Te vas afuera a hablar con quien estés hablando. Y estoy con el código, profe. Y bueno, tuve que irme al vestuario, digamos, porque todavía no me acostumbro de que estén con el teléfono, con la computadora, estudiando, y menos por el teléfono, el código. A ver, es como consejo, la verdad, yo creo que se lo dije un par de veces, por ahí, si no pueden comprarlo el código, no lo compren, pero estaría bueno que le saquen fotocopia y poder rayarlo al código. Cuando digo rayarlo, no es que lo agarren los sobrinos con los crayones y lo rayen todo, sino que ustedes vayan glosándolo en cuanto a los artículos y le vayan haciendo sus propios comentarios. ¿Está? Cuando, no sé si para esta primera parte, y no me quiero escapar de la clase, y me estoy escapando, pero a ver, la verdad, a veces quiero darles más consejos. Hace un rato, llegué del trabajo y le pregunté a mi hija, no sé por qué, y le dije, ¿estudiaste vos, hija, solución de posiciones? ¿Solución de posiciones? ¿Qué? Me dijo, solución de posiciones, hija, prueba confesional. Obviamente no la cursó conmigo porque yo no quise, ¿no? Y me tendrías que acordar, le dije yo, imagínense como bastante exigente, y a lo que voy. Le digo, después vas a sufrir en el derecho procesal civil y comercial. Entonces, traten de leer un poquito medianamente la materia a conciencia. ¿Por qué? Porque ustedes después tienen la segunda parte de lo que sería esta materia en derecho procesal civil y comercial. Entonces, traten de los conocimientos y los institutos procesales que vayamos a ver en esta materia, que es, digamos, adentrarnos al derecho procesal, de ir estudiándolos a conciencia y, como yo les digo, entender y no saber la materia. No me interesa que me relaten el artículo 163 del Código, está claro, diciendo el inciso sexto, ¿y qué dice la parte del fallo? Y la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducibles, bla, 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 bla. Bien, ¿y qué significa eso? Y se
y se queden patinando ahí como un auto Fórmula 1 en el barro. ¿Está? No me interesa. Me gustaría que sepan, nos gustaría que sepan qué significa esa decisión que se expresa positiva y depresiva. ¿Se quedó claro, chicos? Recuerden ustedes que el primer parcial es escrito, ¿está claro? Es escrito. Y el segundo parcial es oral, que a mí me gusta mucho más porque uno tiene ese contacto directo e inmediato con ustedes, ¿está? Y aunque ustedes se pongan nerviosos, es mucho mejor rendir la materia de una manera oral y no de una manera escrita. Vamos a seguir con la clase un poquito, porque ya nos fuimos bastante de tema. Yo no sé hasta dónde estuvimos el otro día, en cuanto a lo que era la parte de jurisdicción, y creo que podríamos haber visto que la jurisdicción, la vamos a ver qué era la jurisdicción, cuáles eran las acepciones de la palabra jurisdicción, en cuanto a las funciones del Estado, quién cumplía primariamente, esa función de administrar la justicia, esa función pública procesal, como decía Palacio. Dijimos también que esa función jurisdiccional, excepcionalmente y secundariamente, la cumplían otros poderes del Estado. ¿Está claro? ¿Se acuerdan de eso, chicos? Sí. Esto se daba. ¿Por qué se daba esto? Por ese famoso control recíproco de poderes. Y recuerden ustedes que al margen de que nuestra justicia tiene que ser independiente, ¿está claro? Pero tiene que haber ese control recíproco de poderes. Y toda esta cuestión de que los poderes cumplan funciones no primarias, no primordiales, a las cuales le compete primariamente, es para esta cuestión de ese control recíproco de poderes. Si tenemos que hacer una clasificación, una gran clasificación, ya se lo dije recién y como de antemano, que vamos a hablar de esa jurisdicción nacional que está estipulada en la Constitución Nacional en los artículos 108 y siguientes, ¿bien? Y de una jurisdicción de tipo provincial, que van a encontrar varios artículos en la Constitución, y por ahí el más, no digo más importante, sino con el que comienza en el artículo 5, en el cual se le delega a las provincias la administración de justicia. Y cuando estamos hablando a las provincias de la administración de justicia, estamos haciendo referencia a los códigos de forma, a la ley de forma, ¿está claro? Y no a la ley de fondo, esa ley sustancial material. Como gran dimensión vamos a encontrar que esa jurisdicción también vamos a encontrar que vamos a tener una jurisdicción judicial, una jurisdicción mal llamada voluntaria, que mejor hablar de una jurisdicción no contenciosa, y de una jurisdicción quizás administrativa, ¿está claro? Si tenemos que hacer mención a esta jurisdicción judicial, vamos a decir, y acá es cuando vamos a empezar a hacer mención, cuando tenemos la jurisdicción judicial vamos a ver que vamos a litigar, se va a litigar cuando haya algún pleito, algún conflicto entre los particulares entre sí, y entre los entre los particulares y el Estado. ¿Está? ¿Y por qué se menciona esto del conflicto? ¿Está? ¿Recuerdan la otra clase cuando yo les dije que teníamos que diferenciar la función jurisdiccional de la función judicial? Y les comenté y les dije que cuando tenemos que administrar justicia, quizás no nosotros, sino el órgano jurisdiccional, vamos a estar en presencia de lo que es la jurisdicción jurisdiccional, ¿está? Jurisdiccional, y no esa función judicial. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de esa función judicial, si bien esto es una cuestión más terminológica, cuando estamos hablando de la función jurisdiccional, hacemos referencia a esa función primordial de administrar justicia al caso concreto. Y cuando estamos hablando de la función judicial y no de la jurisdiccional, hacemos mención quizás a esas prerrogativas secundarias o no primarias que tienen los poderes para cumplir funciones, mejor dicho, en este caso del Poder Judicial, de cumplir una función que no es la de administrar justicia en sí. Como lo sería, por ejemplo, la de juicio político, la de dictar acordadas, de nombrar personal, está claro, que nada tiene que ver con eso, con resolver un caso determinado. ¿Está claro? Entonces, esas son funciones judiciales que desempeña el Poder Judicial,
pero que nada tienen que ver con la función jurisdiccional, que es la de administrar justicia. ¿Y por qué hablamos de esta cuestión terminológica? Porque esa función jurisdiccional tenemos que ver, y creo que después tenemos que habilitar, no sé si dentro del campus, que hay algunos apuntes, no apuntes, sino algunos fotocopias o escaneos de Couture, que es un autor uruguayo, en el cual este autor uruguayo habla, se me enfrió el té, este autor uruguayo habla de los elementos del acto jurisdiccional. Y hace mención al acto jurisdiccional en sí, que dé complemento, va a dar complemento a esa función jurisdiccional, con 3 elementos del acto jurisdiccional, en los cuales van a ser la forma, el contenido y la función. Forma, contenido y función. ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, sí. Ponele un poquito más de gana porque parece que te estás cayendo de la Bueno. silla. Sí, No, pero bueno, si no nada. dice que tengo mal carácter, entonces a suavecito. La verdad, vos sabés que prefiero un poquito que te salga un poquito más grande, porque te diré, sí, dijiste, sí, así nomás. Bueno. ¿A qué hacemos mención con esto de los elementos del acto jurisdiccional de Couture? A la forma, al contenido y a la función. Y ojo, porque esto puede llegar a ser alguna pregunta. Me veo así como, no aprendí la otra luz. Bueno, ya está, no lo voy a aprender. Cuando hablamos de esto, de los elementos de acto jurisdiccional, estamos haciendo mención entonces a la forma, al contenido, a la función. La forma, ¿qué es la forma? La forma va a ser cómo va a estar organizada, o cómo van a estar organizados los órganos jurisdiccionales, el procedimiento que se van a cumplir, las normativas dentro de los mismos, quiénes van a ser los sujetos que van a intervenir dentro de un proceso determinado. Cuando estábamos hablando de la función, voy al último de los elementos, estamos hablando de esa función que va a cumplir determinado órgano jurisdiccional o determinado poder. ¿Está claro lo que estuvimos viendo recién? Y que eso no voy a ahondar mucho en este tema, porque creo que lo dijimos en la clase de presentación cuando estaba allá en Buenos Aires, en el cual les dije que esto lo habían visto ya en la secundaria, lo habían visto en la primaria, y quizás en algunos jardines privados lo habían visto en salita de 5. ¿Está claro? Las funciones del Estado y los poderes del Estado. Por eso no vamos a hacer mucha mención, a ahondar mucho en esto en el tema. Y nos vamos al segundo de los elementos estos. Vimos la forma, no es que la vimos, sino que vuelvo a decir lo mismo, cómo va a ser el juez, qué facultades, qué prerrogativas, qué deberes va a tener un juez determinado en un proceso determinado, quiénes van a ser las partes, cuáles van a ser los sujetos que pueden intervenir, ya les dije también cómo va a ser el procedimiento, la función recién la hicimos mención, y nos vamos al segundo de los elementos de este acto jurisdiccional, que va a ser después a la función jurisdiccional. Y este contenido hace al conflicto. Y recién les comenté que esta jurisdicción judicial hacía mención cuando se tengan que intervenir en un proceso judicial, cuando haya un conflicto entre particulares entre sí, o entre particulares y el Estado. Y por eso les hice mención al conflicto, a una diferencia, a una disputa entre las partes. Y este es el elemento primordial y que no puede faltar, en esta función, en este acto jurisdiccional, para que la misma sea una jurisdicción judicial. Y para que la misma tenga, como por ejemplo, cuando nosotros entramos y iniciamos un proceso judicial, y suponete, Gabriel, ¿por qué me querrías demandar a mí, Gabriel Maidana? Activar el micrófono. ¿Podés activar el micrófono, Gabriel? Bueno, esto es lo que falta en una clase presencial física. Si bien es presencial, pero no es física. ¿Por qué me querrías demandar? A ver, Gaby, invéntate algo. Por un choque. ¿Y cómo sería? A ver, siempre a veces queremos y organizar con el centro estudiante a veces algunas visitas a tribunales. Hoy se dificulta todo esto porque ni siquiera nosotros podemos ir casi. Pero está muy bueno para ustedes
Me acuerdo cuando yo cursé Procesal 1, que en ese momento era Procesal 1, y quizás por ahí, no sé si fue el amor a la materia, porque el amor se le tiene a otras cosas, aunque a los docentes sí le tienen amor a las materias, y tuve la posibilidad, cuando estábamos en Procesal 1, de un profesor, que el otro día me lo encontré, el doctor Almada, nos había invitado al Instituto de Derecho Procesal en el Colegio de Abogados, y éramos alumnos y teníamos que ir y nos tomaban asistencia a una clase. Y fui al instituto y la verdad que, si bien por ahí no entendíamos mucho porque eran temas un poquito más avanzados, y a partir de ahí comencé siendo alumno a empezar a ser miembro del Instituto de Derecho Procesal y me enganché, me enganché, me enganché. A ver, cuando hablamos de una jurisdicción judicial y estamos hablando de un proceso de tipo contencioso, vamos a hablar, y digo esto porque ahí me invitó uno de los profesores a ir a tribunales, porque por ahí en ese momento no estaba, mayormente no trabajamos en estudio y eso, y ahí pude ver, me acuerdo que hasta los tribunales de trabajo estaban en el complejo de Palacio de Tribunales, y fui a una audiencia, y fui a los juzgados, y estuve chusmeando un poquitito, que estuvo la verdad muy bueno, porque aunque sea muy poquito, después uno ve el proceso de otra manera diferente y lo puede ver más gráfico. Cuando yo te digo, Gabriel, ¿cuál sería la carátula? La carátula, ¿cómo se nombraría la carátula en un proceso que vos me querés demandar a mí por un choque, como vos dijiste? Ese choque va a producir que vos me demandes por una materia, en definitiva, en el proceso. ¿Está claro? ¿Y cómo sería esa? Activa el micrófono, Gaby, por favor. La verdad que no se me viene a la mente. No se te viene a la mente. Bueno, a ver. No. Primero, ¿qué sería? Si vos, a ver, sos uno de los sujetos del proceso, y si bien ustedes todavía no vieron parte, pero ya lo van a ver, y para que, yo no sé acá cuántos hay de los cursantes. ¿Tenés idea, Ezequiel, por favor, si me podés decir cuántos alumnos hay? Así por ahí yo no ando toqueteando. Hoy acá hay 60, somos 60 60. participantes en esta 60. reunión. Ha Debe habido, estar. todos he visto en alguna que otra reunión. Bueno, no importa. Lo que no sé cuántos de los que están presentes entre comillas, porque a veces por ahí no están ahí físicamente en la pantalla, cuántos están viendo la materia por primera vez. Y esto de ver la materia por primera vez hacen que a uno se les escape un poco la noción de esto, de cómo es un proceso, cómo es un expediente y todo esto, ¿no? Si bien hoy por hoy los expedientes ya no existen en papel, nosotros iniciamos un proceso, y si bien va a existir dentro del juzgado un soporte papel también, ya no vamos a ir a la mesa de entrada, excepto con anterioridad a la entrada en vigencia de toda esta cuestión electrónica. Si pedimos un expediente anterior, vamos a encontrarnos con un montón de papeles, ¿está? Cosidos, o ya no cosidos, sino con las maripositas estas y los ganchitos, y adelante una portada, esa portada, lo que mayormente se le llama carátula del expediente, y esa carátula nombrada sería en este momento, por ejemplo, Gabriel, si estamos hablando de un proceso contencioso, de una función que va a entrar, esa función jurisdiccional. ¿Y por qué? Porque tiene ese segundo elemento que estamos hablando del conflicto. Vamos a entrar en un proceso tipo contencioso, y ese proceso tipo contencioso lo vamos a caratular, lo vamos a nombrar Gabriel C. Dice C, contra Marcelo. ¿Sobre qué? Sobre la materia por la cual vos me vas a demandar. Y en este caso, suponete que yo no tenía seguro del auto y pasé el semáforo en rojo y te rompí justo el Peugeot 208 que recién había sacado Gabriel, y te lo rompí todo. Entonces, bueno, tengo seguro, me vas a ir a demandar a mí. Esa materia, daños y perjuicios, hace a este proceso. ¿Está claro? Entonces, esa carátula va a ser Gabriel contra Marcelo sobre daños y perjuicios. Entonces, ahí ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las partes diferenciadas. Las partes, que después ustedes lo van a ver cuando no sé quién les vaya a dar parte. Creo que, bueno, no importa quién. Partes. Partes, ¿quién es? Cuando lo vayan a ver. Partes, ¿quién pretende y frente a quién se pretende la satisfacción de la pretensión? ¿Está claro? Partes, ¿quién pretende? Gabriel.
¿Y contra quién se pretende la satisfacción de una pretensión, de un derecho vulnerado? En este caso yo, ¿contra quién se pretende? Sobre daños y perjuicios. ¿Está claro? El objeto que vas a buscar vos va a tener una pretensión, Gabriel, ¿está claro? Y cuando esto lo llevamos a la vereda de enfrente y hablamos de que cuando falta ese elemento, ese segundo elemento del conflicto, de la diferencia entre las partes, vamos a estar en presencia de un proceso de tipo no contencioso o mal llamado voluntario, porque nosotros no vamos a ir a la justicia si queremos y si no queremos no. ¿Está claro? Vamos a ir, ¿por qué? Porque esos procesos de tipo no contencioso tenemos que plantearlos ante la justicia, porque ante la posibilidad que se conviertan en contenciosos, para seguridad de las instituciones, etcétera, etcétera. Bien, esos procesos de tipo no contenciosos hace mención y ¿qué le va a faltar acá? A ver, ¿quién me lo puede decir? En estos procesos de tipo no contenciosos o mal llamados voluntarios. El conflicto. El conflicto, el problema, el litigio. ¿Está claro? Le va a faltar, ¿cuál de los elementos entonces de este acto jurisdiccional? Pero la pretensión no va a faltar, ¿o sí? A ver, primero respondeme lo que te estoy preguntando. ¿Qué elementos del acto jurisdiccional, de los elementos del acto jurisdiccional va a faltar? El conflicto. ¿Cuál de los elementos? No, no se llama conflicto. El contenido. El contenido, ¿está claro? Si bien el contenido hace y tiene que ver con el conflicto, está claro, le va a faltar ese contenido, la forma, el contenido, la función. Por eso, lo más importante para que haya jurisdicción, función jurisdiccional, está claro, tiene que haber ese elemento del contenido. No puede faltar ese conflicto entre las partes, porque si no estamos en presencia de lo que sería una jurisdicción de tipo no contenciosa. Está, cuando acá ya no tenemos que empezar a hablar de partes en sentido estricto, sino vamos a hablar de peticionantes. Y ustedes después van a ver por ahí, chicos, después van a ver por ahí que vamos a tener cuatro tipos de actos voluntarios. ¿Está? Se me fue la cámara, ¿no? Sí. Después van a encontrar por ahí que van a encontrar 4 tipos, según algunos autores van a encontrar actos de constatación, de autorización, de homologación, y después van a buscar ustedes uno más. ¿Está claro? Bien, ese tipo de proceso, cuando estamos hablando del no contencioso, le va a faltar ese contenido, ¿bien? Y no hablamos de partes en sentido estricto, si vamos a hablar de peticionantes. ¿Y por qué? Por ejemplo, supónganse ustedes, ¿cómo se iniciaban los divorcios? ¿O cómo se inician los divorcios? Supónganse que lo iniciamos. Si bien hoy. Hola. Sí, no sé quién dijo algo. No, nada, perdón. Bueno, a ver. O una sucesión. Una rectificación de partida. Supónganse que vieron hoy que nos queremos ir del país y queremos hacer la ciudadanía europea, o mejor dicho, no existe la ciudadanía europea, sino vamos a hablar, supónganse, una ciudadanía italiana, y vamos a hacer queremos hacer trámite ante el consulado italiano, bla, 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 y nos encontramos con algún error en alguna de las partidas, ¿está? En alguna de las partidas de nacimiento, de función, lo que sea. Si tenemos que rectificar esa partida, por ejemplo, tenemos que hacer un proceso, ¿está claro? Y va a ser, no va a haber partes en sentido estricto. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Alejandra Ramos sobre rectificación de partida. ¿Está claro? ¿Y qué es lo que va a solicitar al órgano jurisdiccional? Le va a solicitar que se rectifique, por ejemplo, esa partida. ¿Está? Supónganse que siempre los mato a mis viejos, ¿no? Porque no los voy a poner a los padres de ustedes. Siempre los mato a mis viejos. Se me mueren mis padres. Y siempre pongo el mismo chiste, y la otra vez se lo dije cuando estuve en Buenos Aires. Que el día que se vayan los dos juntitos. Así no gastamos en sucesión, esas cosas. Y supónganse que se muere mi padre y estamos en Carlos Alfredo sobre sucesión ad intestato. Ad intestato, ¿qué significa esto? Que no ha dejado testamento. Le pregunté el otro día, no había hecho testamento. Entonces sería una sucesión ad intestato. Y en ese caso, ¿cuáles serían las partes? Qué macana, ¿no? Qué macana. ¿Quiénes serían las partes? No partes. Serían peticionantes y no partes. Bien.
Eso para todos. Quien lo haya dicho, y que ojalá lo hayan escuchado todo, ¿está? Porque no va a haber partes en sentido estricto, sino va a haber peticionante, ¿está claro? O peticionantes, ¿bien? ¿Por qué? ¿Qué le falta acá? ¿Qué le falta a la sucesión cuando se inicia? ¿Qué le va a faltar, chicos? Porque esta sucesión va a tramitar como un proceso de tipo no contencioso o mal llamado voluntario. ¿Y qué le va a faltar? El conflicto. El contenido. El contenido, el conflicto. Muy bien. ¿Y por qué le va a faltar el contenido o ese conflicto? Y porque no está la otra parte. Sí, la ratificación. No está contra nadie. No. No es contra nadie, ¿está claro? Lo que se No hay quiere un dictar acá, demandado. no hay un demandado, está. Lo que se quiere dictar acá va a ser en definitiva cuando nosotros iniciamos un proceso civil y comercial y que sea de ese tipo contencioso, lo que vamos a hacer es iniciarlo a través de una demanda. Primero recuerden ustedes con la cuestión de la mediación. Vamos a iniciar esa demanda y le vamos a comunicar. ¿A quién? Le vamos a comunicar a la otra parte. En este caso, supóngase que Gabriel inició la demanda del artículo 330, y me la va a comunicar a mí, Marcelo. Me la va a comunicar. ¿Por teléfono? No. Esa comunicación se llama notificación. Después van a ver ustedes por qué medio me va a comunicar, me va a notificar a mí esa demanda. Bien, como estamos en un proceso civil y comercial, y después vamos a ver los principios y los sistemas procesales, y estamos asignados nuestro sistema procesal por el sistema dispositivo, yo no tengo la obligación, las partes disponen del derecho, no tengo la obligación de contestar. Una consulta. Interrumpime nomás, todo bien, fantástico, dale, decime. Perdón, no, pero justo estaba No, viendo dale, las dale. notificaciones. Mm. Hoy en día ya... Perdón. Me imagino que vas a preguntar, pero te iba a interrumpir porque no quiero ponernos a hablar de notificaciones para que no se siga... después hacémela después si quieres la pregunta. Está bien. Porque también, aparte, no vieron notificación. Que si hoy en día se siguen estando las notificaciones por la cédula y eso, estando las notificaciones electrónicas, ¿no? ¿Eso ibas a decir? Claro. Sí. Bueno, a ver, hay determinados actos procesales como el traslado de la demanda que obviamente tenemos que hacerla por cédula, papel y eso, porque como el demandado no tiene un domicilio en el expediente, no sabemos a dónde lo vamos a notificar. Después sí, pero esto después lo vamos a ver, no sé si lo ven conmigo o con quién, las partes de notificación. Yo si quiero contesto, si no quiero no contesto. Si contesto lo voy a contestar en base al artículo 354 de nuestro ordenamiento procesal. Si Gabriel emite determinados actos procesales, perdón por el furcio, expone determinados hechos, y yo esos hechos los voy a contradecir y expongo mis otros hechos, va a haber hechos conducentes y de los cuales no hay conformidad entre las partes, y el proceso entonces se va a abrir a prueba. ¿Estoy yendo muy rápido, chicos? ¿Estoy yendo muy rápido? Quiero que me entiendan. No quiero ir rápido, pero quiero que me entiendan. ¿Estoy yendo rápido o no? Entiendo, no sé. Entiende. Hay otras cabezas que se mueven. Bueno, esos que se mueven, no escucho a nadie que diga, no, la verdad vas muy rápido, Tambone. ¿Ves? Eso es lo que me falta tener en una clase, estar en la facultad. Ay, cómo extraño eso, Le diría algo, Gabriel. Marcelo, si fuera rápido y no se le entiende, pero va rápido, pero se le entiende. Y eso que a veces cuando empiezo la clase digo, si entrenar y correr así de rápido, la verdad estaría en todos los podios y no estoy en los podios. Qué lástima, qué lástima. Nunca me subí a un podio. Es más, quiero hacer cuando sea más grande, digo que ya que queden pocos atletas, subir a algún podio porque ya no queden viejos corriendo. Gabriel, cuando inicie esa demanda, lo que va a querer conseguir es que cuando comience ese acto procesal, ese proceso con la demanda, culminarlo con el dictado de una sentencia favorable, una sentencia definitiva favorable. ¿Está claro? Esa sentencia definitiva del artículo 163. Cuando estamos en un proceso de tipo no contencioso, por ejemplo, en esa sucesión, esa resolución importante que sería como una sentencia definitiva va a ser esa famosa declaratoria de herederos, en el cual va a decir, fulanito de tal se murió, sus herederos son fulano, 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 que se han presentado. ¿Está claro? Porque a veces las sucesiones, y a veces pongo el ejemplo que se murieron mi viejo, ya lo maté 400 veces a mi viejo y sigue vivo. Igual se lo digo en la cara.
Somos 3 hermanos nosotros, los Tamones. Somos 3 hermanos, 2 varones y una mujer. Obviamente ustedes saben que cuando se inicia una sucesión se presentan y se van a publicar edictos en el cual también sería una manera de notificar una resolución judicial, porque no sabemos a quién se la tenemos, o mejor dicho, a quién se la tenemos que notificar y dónde. Entonces los edictos se dan en una sucesión, por ejemplo, como también se dan en los remates, para si hay algún heredero que se presente. Y supónganse, mi papá vago, y tuvo otro hijo por ahí, nunca apareció, y otra, obviamente, aparece siempre. Vieron que cuando hay plata siempre va a aparecer alguien, ¿está? Cuando es algo conflictivo, cuando un proceso mayormente se transforma en conflictivo. Lo mismo va a pasar con un divorcio, por mutuo acuerdo. Te puedo poner como ejemplo a Alejandra. Alejandra y Marcelo sobre divorcio vincular. ¿Está claro? Si nos separamos es porque en definitiva algún problema de fondo hubo por el cual nos vamos a separar. Pero ¿qué dice ahí la carátula? Alejandra y Marcelo sobre divorcio. Bien, entonces ahí no va a haber partes, va a haber peticionantes, ¿está claro? Y vamos a solicitar una petición ante el juez. Ahí no hay un conflicto, bien, se va a solucionar pero de otra manera la cuestión. Va a haber una sentencia en la cual dice, bueno, que se divorcia, y después obviamente para que tenga efecto erga omnes para todos los demás, esa sentencia definitiva se tiene que inscribir en el registro de iba a decir en el registro de la propiedad inmueble, en el registro de las personas, ¿está? Para que no se rían. Bueno, a lo que voy es que supónganse que entre Alejandra tenía muchos bienes y yo me casé por interés con Alejandra, bien, hace unos cuantos años, y después siempre digo no, porque es así. Si no hay bienes, una asociación no se va a abrir, ¿está claro? Si hay un bien, una casita y 2 hermanos, mayormente por ahí, la mitad para cada uno, y listo. Cuando hay bienes, nos peleamos. Cuando hay bienes, hay conflicto. ¿Está claro? Cuando hay bienes, ese proceso de tipo no contencioso puede eventualmente convertirse en un proceso de tipo contencioso. ¿Está claro? Quería hacer mención a esto de lo de la jurisdicción de tipo administrativa. La verdad, Ezequiel, yo tenía pensado, y la verdad es culpa mía esto, es culpa mía, siempre está el culposo que tendría que volver a trabajar sobre la cuestión de la culpa. Quería haber terminado un ratito antes y haber empezado a hablar de lo que es la competencia, y así Ezequiel les empezaba a hablar algo de lo que es la competencia federal y lo que era el artículo 116 de la Constitución Nacional. Antes que me olvide, Ezequiel, hacerles mención, creo que chicos, ustedes tenían un trabajo práctico a presentar, antes que por ahí continúe un segundito con lo de la jurisdicción administrativa, así que comentarles eso, por favor, Ezequiel. Buenísimo. Bueno, chicos, como vieron, los que pudieron ir a la plenaria del doctor Basso, él dejó un trabajo práctico. Perdón, voy a hacer una mención acá. En esto lo que puedan ir, no, acá deben ir, ¿está claro? Bien. Ahí en esa plenaria el doctor Basso dio un trabajo práctico que todavía no fue subido al campus, pero si se fijan, esa clase está subida a YouTube y tiene las consignas. Yo igual ahora se las voy a dejar acá en el chat más tarde. Básicamente es un trabajo que consiste en hacer una redacción de más de 5 líneas y menos de 10, o sea, más de 5 renglones y menos de 10, donde se pongan las principales características del derecho romano, el derecho germánico, el derecho canónico, el derecho islámico, y me estaba quedando uno más, que teníamos, ya les digo. Es el derecho anglosajón. Anglosajón, ese me quedó. Bien. Sobre eso tienen que buscar, si tienen libros, están los libros, si tienen, lo pueden buscar en internet, buscan características principales y las mencionan. Bien. Es un trabajo que se va a hacer en un Word de fuente Arial o Times New Roman 12, bien.
que me lo van a entregar a mí por mail, que yo ahora les dejo en el chat la casilla de correo. Y el doctor Basso dijo que la fecha era el 7 de abril, o sea, el día anterior a la plenaria. Ahora, en la plenaria misma dijo que esa fecha, el 7, ya tienen que estar entregados. Así que cuidado, no es que uno puede venir a las 4 de la tarde, el día 7 de abril, a entregarlo, ese trabajo. O sea, para lo que serían las 0 horas del miércoles 7, para ser más claros, tendría que estar entregado, ¿bien? O las 23:59 y 59 del martes, ¿bien? El doctor decía que ya este miércoles tiene que estar entregado porque en base a eso, los ayudantes de cada comisión hacemos una síntesis, los miramos y se los entregamos a él y los charlamos con el doctor Basso. Bien, a ver si estoy omitiendo algún detalle más. Ya les dije de lo que consistía. Bien, el doctor Basso decía que pueden usar cualquier medio. Traten de aprovechar este trabajo para aprender dónde buscar en cuanto a estas cosas, en cuanto a cuestiones de derecho. Hay blogs de derecho, hay páginas oficiales de estados, muchas veces hay trabajos que se hacen de distintas facultades del país, inclusive para determinadas cátedras que los publican y hablan justo sobre ese tema. Traten de no irse, o sea, en realidad no traten, no se vayan a Wikipedia, porque Wikipedia les puede decir cualquier cosa y se va a notar, se va a ver, uno ve que empiezan a hacer todo similar y todo diciendo lo mismo. O sea, así como ustedes pueden acceder a Wikipedia, yo también puedo acceder a Wikipedia, Marcelo también puede acceder, entonces se queman solos. Y una segunda aclaración, esto ya es más un consejo, un tip. El doctor Basso decía que no es obligatorio, ¿bien? Que no lo es, que él no impone nada. Es voluntario, el que quiere lo hace, el que no quiere no. Pero, consejo de mi parte, como alumno de Elementos en su momento, háganlo. Hay algo en el derecho procesal muy importante que lo van a ver dentro de algunas clases cuando algún docente aborde el tema, que son las cargas procesales. Acá no se sanciona a nadie porque no haga algo, no hay una sanción jurídica por no hacer algo, pero hay cargas que son imperativas en el propio interés. Es decir, quien tiene un derecho a realizar algo y no lo realiza, pierde ese derecho. Y se perjudica a sí mismo en su falta de accionar, pero no como una sanción. Entonces, consejo, háganlo. Él dijo que es una nota conceptual, está bueno participar de esas actividades porque aparte les va a dar, por un lado, interrogantes, les va a dar disparadores, les va a dar agilidad para ir a buscar algo en un determinado lugar. Por ejemplo, yo esto de la página que les mostré, de las normas actualizadas de provincia, al principio uno buscaba en Google y a veces encontraba cosas recontra contradictorias sobre el mismo tema, hasta que logré dar justo con esa página, después de ir depurando, y dije, bueno, esta página es oficial, esta página tiene la información actualizada, y es veraz, pero eso lleva una tarea de depuración, porque si agarras la primera fuente que encontrás, cuando se trata de normas, cuando se trata de explicar determinados temas del derecho, te podés hacer un matete importante. Porque a veces los criterios cambian, las cuestiones cambian, un docente explica un tema y uno va, lo busca en internet y se lo encuentra de otra manera y resulta que antes la concepción jurídica de ese tema era una y hoy es otra. El derecho es dinámico, cambia constantemente. Entonces, aprovechen este trabajo para buscar la información y depurarla y mirarla con un ojo crítico y después, bueno, como les dije anteriormente, lo hacen en un Word, lo separan, el doctor Basso lo había separado en 1, 2, 3, 4 y 5 y escriben más de 5 líneas y menos de 10 sobre eso. Cualquier duda, me consultan. Yo ahora escribo el mail mío para que lo puedan entregar. Una pregunta, en total con todos, no de cada uno 5 renglones, sino en total 10 renglones. Eso. No, de cada uno de los tipos de derecho, entre 5 y 10 líneas. Eso es lo que digo, si no, no van. Listo. No, tal cual, entre 5 y 10, no menos de 5, no más de 10, de cada tipo de derecho. Exactamente. Eso no sabía. Gracias. Pregunta, Ezequiel, en el caso de la bibliografía que utilicemos para investigar, ¿la debemos poner también ahí en el trabajo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta hiciste. La verdad que Alfonso no exigió eso. Sin embargo, es de buena técnica cuando uno investiga, que ya quizás en otros momentos van a ver más sobre trabajos de investigación. Es de buena técnica poner una fuente. Ya sea que esté basada en un libro, ya sea que esté basada en una página web poniendo el hipervínculo. Está muy buena la idea. No es obligatoria, el que lo hace
está bueno porque robustece un poco lo que escriban. Así es importante. Está muy bueno. No, por favor. Carga procesal, artículo 375 de nuestro ordenamiento procesal. ¿Está claro? Vieron recién cuando yo les dije el demandado, en este caso yo, en el ejemplo con Gabriel, si quería contestaba y si no, no, yo tengo la carga, no tengo la obligación. Bien, pierdo la expectativa de tratar de convencer al juez. ¿Está claro sobre algo? Pierdo, y después vamos a ver también lo que es el principio de preclusión, que si después quiero contestarla, no puedo contestarla en el momento que yo quiero. ¿Está claro? Y para eso están los plazos procesales, y ahí les nombró recién Ezequiel, hasta qué hora se puede presentar el trabajo y hasta qué hora no, pasado, digamos, ese ícono en cuanto al tiempo, se nos precluyó, se nos terminó esa posibilidad de presentar el trabajo. ¿Está claro? Bueno. Voy a hacer mención a lo que es la jurisdicción administrativa y vamos a vernos el lunes que viene. Y con respecto a la jurisdicción administrativa, es una jurisdicción en la cual nos escapamos, ¿qué dice a las 0 de la miércoles? Bla, 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 bla. Parece un micro. En la jurisdicción administrativa nos vamos a escapar. Nos vamos a escapar es cuando se van a imponer sanciones, o se van a resolver cuestiones entre los administrados entre sí, o entre los administrados, o entre el órgano administrador y los particulares. Y esta jurisdicción administrativa, y como dice jurisdicción administrativa, es la forma, cuando vamos hablando de la forma, ya vamos a escaparnos a órganos jurisdiccionales dependientes del Poder Judicial, ¿está? Y vamos a estar hablando de órganos que cumplen funciones jurisdiccionales, pero que no pertenecen al Poder Judicial. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, tribunales aduaneros, tribunales fiscales. Y lo que tenemos acá, a la vuelta de mi trabajo, en Garay, entre Independencia y Catamarca, siempre me confundo cuál estaba primero, Catamarca, La Rioja, no, Catamarca, los tribunales de falta. Todos, creo que todos, hemos cometido alguna vez alguna infracción de tránsito, por ejemplo. Alejandra hace así con la dice, no, yo nunca. Todos hemos cometido alguna infracción de tránsito y hemos tenido que ir al juzgado de faltas. ¿Está? Estos juzgados de faltas van a emitir alguna resolución judicial por el cual y van a tener la forma. Y va a haber quizás un conflicto, pero no va a estar este órgano que cumple funciones jurisdiccionales dentro de la órbita del Poder Judicial. ¿Está? Va a cumplir esa función jurisdiccional. Recuerden ustedes que esa función jurisdiccional en principio y primariamente va a estar cumplida, desempeñada por un órgano jurisdiccional dependiendo del Poder Judicial. Pero que secundariamente y no primariamente puede hacer cumplirse esas funciones jurisdiccionales, por tanto sea por el Poder Administrativo o como por el Poder Legislativo. En este caso, estos órganos jurisdiccionales que cumplen funciones jurisdiccionales, es como los tribunales de falta, dependen no del Poder Judicial, y sí del Poder Ejecutivo Municipal. ¿Está claro? ¿Y qué dice entonces? Pero el Poder Ejecutivo no puede cumplir funciones jurisdiccionales. Y yo la otra vez les comenté y les dije que lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo es cumplir en última instancia una función jurisdiccional. Si mayormente vieron que, y digo porque me ha pasado, ahora ya como ando cada vez menos en el auto, por ahí no cometo infracciones de tránsito, que trato de no cometer. Sí he cometido por ahí doble fila, estacionar sin la tarjeta, mayormente todas cosas que nos pasan en todo, pero lo que no consigo es pasar un semáforo en rojo. Pero bueno, mayormente lo que podemos hacer es, vieron que ustedes podemos pagar el 50% de lo que es la multa, y si nosotros queremos apelar dicha resolución judicial, si queremos recurrirla, o es apelarla en ese sentido ahí, quien va
a revisar esa decisión dictada por un órgano administrativo que cumple funciones jurisdiccionales, va a ser ya un órgano jurisdiccional. ¿Está? Entonces, a esto es lo que hace mención, que esa función administrativa, jurisdicción administrativa, puede cumplirse por órganos que no pertenecen al Poder Judicial, ¿está claro? Van a cumplir funciones jurisdiccionales, pero que van a ser revisadas siempre y en última instancia, ¿por quién? Por un órgano jurisdiccional dependiendo de qué, del Poder Judicial. Cuando se da el juicio de enjuiciamiento o el juicio político, la resolución que emita la Cámara de Senadores, en el caso de Nacional, va a resolver sobre la cuestión del desempeño en las funciones del funcionario. ¿Está? Con respecto al delito natural y común, va a ser resuelto ¿por quién? Por la justicia de tipo ordinaria. ¿Bien? Pero lo que hace al juicio político hace mención a otra cuestión. Entonces, siempre tenemos que hacer mención a esto, que los demás poderes pueden cumplir funciones jurisdiccionales, pero que en última instancia tienen que estar revisadas ¿por quién? Por el Poder Judicial. Principio de legalidad, y con esto vamos a cerrar, y Ezequiel, bueno, después hablamos un segundito, Ezequiel, la semana que viene, cuando arranquemos, la semana que viene es ¿qué día es el lunes que viene? Creo que es 5 por ahí, ¿no? Creo que 5. Creo que 5. 5, sí. Ahí vamos a arrancar con la parte de competencia y le voy a dar la palabra y te pido disculpas en este mismo acto y adelante con muchos testigos. No hay problema. Este principio de legalidad que usted vamos a encontrar en esta parte de jurisdicción, habla que el principio de legalidad que el juez no puede dejar de sentenciar, no puede dejar de resolver por considerar que la norma no le gusta, es injusta, no abarca. Lo que tiene que hacer el juez siempre es encontrar dentro del ordenamiento jurídico, del plexo normativo, encontrar la norma que mejor se amolde, que mejor se adecue para resolver ese caso que le han planteado. ¿Está? El juez no puede dejar de resolver ante una cuestión planteada por decir, pero acá no encuentro la norma. ¿Ustedes ya vieron fuentes del derecho? ¿Las fuentes procesales vieron las fuentes, chicos? ¿Ustedes no? Sí, la vimos. No quiero que Ezequiel me haga así, necesito que los educados Empezamos. me digan, sí, no. ¿Está? Bueno. Sí, profesor. Sí, empezamos. Gracias, mi cariño, gracias, mi cariño. No fui yo, no fui yo. Fui yo. No sé, alguien fue, pero bueno, a mí me pone contento. Vicky, recién te vi por ahí que estabas bostezando. Pensá que cuando alguna vez ibas a clase presencial físicamente, hay una alumna, se ponía a bailar en el asiento. Ahora estaba bostezando. Vicky, te mando un gran saludo desde acá. En contraposición a este principio de legalidad vamos a encontrar el principio de equidad. Y este principio de equidad va a funcionar ¿cuándo? Va a funcionar ¿cuándo? Cuando el juez no encuentre dentro del ordenamiento jurídico la norma que mejor se amolde, se adecue para resolver ese caso determinado, debe buscar dentro de determinadas fuentes la norma o lo que a él le parece para resolver ese caso determinado. Lo que no puede hacer el juez es no resolver por considerar que la norma es injusta, no resolver por no encontrar una norma. ¿Está claro? El juez debe resolver, el juez debe administrar justicia al caso concreto. ¿Está claro? Entonces vamos a tener por un lado el principio de legalidad y por el otro lado, antagónicamente, ese principio de equidad. Les voy a pedir que lean por su cuenta, y qué fácil esto, la cuestión, a ver, todo esto es fácil, sí, como es bastante, a ver, no práctico esta cuestión de la jurisdicción y competencia, quizás es un poquito a veces aburrido. Cuando veamos después la parte de la competencia van a entender un poquito más cómo es la diferencia entre lo que es la jurisdicción y la competencia. ¿Está claro? Quiero que lean después por ahí lo que es esos 4 actos de jurisdicción voluntaria, como siempre lo digo, lo van a encontrar como jurisdicción voluntaria, pero es mejor hablar de jurisdicción no contenciosa. Y los casos de tutela jurisdiccional. ¿Qué significa la tutela jurisdiccional? ¿Y cuáles son sus casos? ¿Está? Y nos vamos a encontrar la semana que viene, Dios mediante, como diría algún locutor,
y vamos a seguir con la clase de esto, y ya vamos a entrar en la cuestión de lo que es la competencia. Y recuerden ustedes que cuando estamos hablando de jurisdicción, estamos hablando de un todo, estamos hablando de el poder de ver que tienen los jueces para administrar justicia. Es esa función pública, procesal que tengan los jueces. ¿Qué es la competencia? ¿Qué es la competencia? Lo vimos el otro día. Esa aptitud o capacidad que tienen los jueces de un tribunal para entender una determinada categoría. Determinado por qué, por esto, por la cosa. Lo digo así ¿por qué? Porque lo vamos a ver la semana que viene. ¿Qué es la competencia? Cuando se le pregunta a algún alumno en un examen oral, es el límite de la jurisdicción. Es el alcance, la medida. Bien, ¿por qué? Porque la ley le va a decir, hasta acá vas a administrar justicia, hasta acá vas a administrar justicia. Y eso lo vamos a ver reflejado después, cómo se determina la competencia en cuanto al territorio, en cuanto a la materia, en cuanto a la naturaleza, etcétera, las personas, etcétera. ¿Está claro, chicos? No, no está claro. Quiero que esté claro la semana que viene cuando ya empecemos a hablar de lo que es la competencia. Si no tienen ninguna pregunta, nos vemos la semana que viene. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿La equidad, el principio de equidad, también se aplica en la mediación y en los amigos componedores? En los amigos componedores puede ser, está claro. Lo que pasa es que la mediación, recuerden ustedes que en la mediación, a ver, no es una conciliación, sino acá, en el cual va a intervenir por ahí el órgano jurisdiccional. En la mediación, cuando ustedes vayan a una mediación, van a estar en presencia del mediador. ¿Está claro? Y ese mediador, esa persona, ese tercero que va a mediar entre Gabriel, supuesto actor, y Marcelo, supuesto demandado, en ese momento, digo supuesto ¿por qué? Porque no se inició formalmente el proceso con la demanda, lo que va a hacer es tratar de acercar a las partes. En la mediación lo que hace el mediador, él no puede inducir a las partes a darles una solución. Él lo que tiene que hacer es tratar de acercar a las partes para que ellos lleguen a una resolución de ese conflicto. ¿Está claro? Entonces, si lo hay, nosotros como partes lo vamos a encontrar. ¿Está claro? Perfecto. Gracias. Chicos, nos vemos. Que tengan buena semana. Y buena Semana Santa, aunque es para conmemorar y no para festejar. ¿Está claro? Cuídense. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Chau, chau.